Hola de nuevo. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Hoy vamos a explicar un poquito cómo se formulan los oxoácidos. Realmente hasta ahora hemos estado viendo nomenclaturas muy simplificadas, sencillas, que son las que recomienda la IUPAC, pero el caso es que cuando llegamos a compuestos que son complejos, la nomenclatura IUPAC comienza a ser un poco larga, muy sencilla, pero larga. Nosotros vamos a estudiar, en el caso de los oxoácidos, algunas nomenclaturas aceptadas por la IUPAC, eso sí. Entonces, la nomenclatura de estas sustancias, según las normas IUPAC del 2005, se puede hacer de tres maneras. Una es la tradicional, que es aceptada, ¿de acuerdo? Es aceptada porque en la mayoría de productos de un laboratorio nos vamos a encontrar con esta nomenclatura. La nomenclatura del hidrógeno, que es muy sencillita, ya lo veréis, y también acepta una nomenclatura llamada de adición. Pero bueno, realmente para nombrar y formular con esta nomenclatura, casi que es necesario conocer la estructura de las moléculas. Entonces, a este nivel será mejor que la dejemos de estar, esta última, y que expliquemos únicamente la tradicional y la del hidrógeno, que bueno, que la del hidrógeno es tan sencilla que en 2 segundos la vamos a ver. Empezamos pues con la tradicional, no sin antes indicar que un oxoácido es una sustancia que tiene propiedades ácidas y que está constituida por hidrógeno, por un elemento que puede ser un no metal o también un metal con un alto número de oxidación y oxígeno. Estos elementos entran a formar parte pues, en cantidades diversas. HN, el elemento central M, no sé, y X. Estos numeritos veremos cómo se obtienen ahora mismo. ¿Pasamos? Bueno, lo primero que hay o que recomiendo que se haga es conocer los números de oxidación de los elementos. ¿Por qué? Porque con ellos podremos nombrar fácilmente los oxoácidos y otras sustancias. Bueno, algo que tiene que quedar claro es que en los oxoácidos los números de oxidación que actúan son solo los positivos. Recordaréis los hidrácidos, donde dijimos que el no metal actuaba siempre con un número de oxidación negativo, con un único número de oxidación negativo. Por tanto, en este caso, lo que vamos a hacer ya es eliminar elementos que no van a tener oxoácidos. Por ejemplo, aquí, el oxígeno, sus dos números de oxidación son -2 y -1, y el flúor -1. Esos no van a crear oxoácidos. Sin embargo, debajo del flúor, bueno, y evidentemente los gases nobles, que ya los suponemos que no son capaces de combinarse con nada, pues tampoco. Pero debajo del flúor ya encontramos el cloro, que tiene +1, vamos a ponerlo aquí, el cloro tiene números de oxidación +1, +3, +5 y +7. Y igual que el cloro, podemos considerar el bromo y el yodo. Puede haber alguna alteración en los números de oxidación, pero para simplificarlo, vamos a estudiar el cloro, el bromo y el yodo como si todos tuvieran estos 4 números de oxidación. Bueno, pues, ¿cómo se formulan? Bueno, se formulan de una forma muy sencilla. Cuando el número de oxidación es +1, colocamos el elemento central, +1, y este tipo de oxoácidos solo tiene un hidrógeno.
Luego ya es fácil adivinar cuántos oxígenos va a tener. Si el oxígeno actúa con -2 y el hidrógeno con +1, pues este es el oxoácido que el cloro puede formar cuando está con el número de oxidación +1. Y a partir de aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando el cloro actúe con +3, que es el siguiente, como solo hay un hidrógeno en todos estos, entonces el oxígeno tendrá que duplicarse, ¿eh? En lugar de un oxígeno, tendremos que colocar 2. ¿Por qué? Porque 2 por -2 son 4, 4 más 3, bueno, 2 por -2 son -4, perdón, -4 más 3 son -1, con +1 tenemos la molécula neutra, que es como tiene que estar. Después tendríamos el cloro ya con número de oxidación +5 y ya os podéis imaginar que tenemos que añadir un oxígeno más, 3. Y por último, el cloro actuando con número de oxidación +7 y tendríamos que añadir 4 oxígenos, porque cada oxígeno aporta un negativo, así, 2 negativos a la molécula. 4 por -2 son -8, +7 -1, +1, 0. Muy bien. ¿Y entonces cómo debemos nombrarlos en nomenclatura tradicional? Mirad, cuando el compuesto está actuando con el número de oxidación menor, le ponemos un prefijo hipo, de pequeño, hipo. Y lo acabamos con el sufijo oso. Después, cuando es el segundo menor, le quitamos el prefijo hipo y nos quedamos solamente con el oso. Oso. En el siguiente ya cambiamos el sufijo por ico. Ico. Por tanto, este sería el ácido clórico. Y por último, cuando hay 4 números de oxidación, podemos utilizar el prefijo per y, lógicamente, el sufijo ico. Entonces, estos 4 ácidos serían hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. ¿De acuerdo? Y lo mismo que os he dicho para el cloro, lo podéis hacer con el bromo y con el yodo. Y acordaos siempre que los números de oxidación van a ser siempre los positivos. Bueno, entonces aquí tenemos los números de oxidación, como veis. Los números negativos no los vamos a considerar para formular los oxoácidos. Y de los positivos, bueno, cogeremos los que realmente son más comunes. Fijaos en esto. Aquí tenemos el cromo y el manganeso, que son metales. Hay una tendencia a pensar que los oxoácidos solo se pueden generar a partir de no metales. No, no. Los metales con altos números de oxidación también pueden formar ácidos, como veremos. Entonces vamos a continuar. Y ahí tenemos los halógenos, que ya los acabamos de ver. Entonces, el flúor no, el oxígeno tampoco, pero el cloro, el bromo y el yodo formarían los oxoácidos que os acabo de explicar, que lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a por otro grupo. Pero antes quiero explicaros esto. A veces se explica en las clases que los ácidos, los oxoácidos, se obtienen al añadir una molécula de agua
al óxido correspondiente. Por ejemplo, imaginaos que tenemos el óxido del cloro, que ya hemos visto antes. Entonces, el óxido de cloro sería este. Acordaos que se formulan al revés que los demás óxidos, los halógenos se colocan en segundo lugar. Bueno, pues el número de oxidación de este cloro es +1. Si le añadimos una molécula de agua, que es otra forma de obtener el ácido, sumamos y nos quedan H2, Cl2 y O2. En estos casos, a veces no, pero en estos casos se simplifica y nos queda el HClO. Como el número de oxidación del cloro es el más bajito posible, este sería el ácido hipocloroso. ¿De acuerdo? Y casi todos los oxoácidos los podremos formular a partir del óxido y de una molécula de agua, pero veremos que hay algunas excepciones que conviene conocer. Bueno, y dicho esto, vamos a por los anfígenos. Como siempre, vamos de la tablita esta de números de oxidación, tachamos los gases nobles, tachamos el flúor y el oxígeno, y lo que vamos a hacer es estudiar los oxoácidos del azufre, del selenio y del teluro. Los números de oxidación de estos elementos positivos son +2, +4 y +6. Vamos a colocar este más un poquito mejor, que ha quedado feo. Bien. Ponemos ahí un más. Entonces, como antes, los números de oxidación más bajitos, cuando son 3, pues se nombran con el prefijo hipo. Vamos a colocarlo aquí. Hipo, el menor, acabado en oso. El otro sería el oso, simplemente. Y en este caso no hay perico. ¿Por qué? Porque solo hay 3 números de oxidación. Bueno, ¿y cómo debemos formular estos ácidos? Antes acordaos que los oxoácidos tenían un único átomo de hidrógeno. Bueno, pues en este caso le añadís otro más. Todos estos ácidos tienen 2 átomos de oxígeno en su molécula. Si trabajamos con el azufre, como ejemplo, ponemos S, y ahora vamos a ver aquí cuántos oxígenos deberíamos tener. Acordaos que aquí el menor número de oxidaciones +2. Pues bien, si es -2 el oxígeno, vemos que no podría ser. ¿Lo veis, no? ¿Por qué? Porque -2 del oxígeno con el +2 del azufre, pues nos daría 0 y entonces el compuesto no puede tener hidrógeno. Luego empezamos también en esta serie con un 2 para el oxígeno. -2. -2 por 2 son -4, +2, -2 y los 2 del hidrógeno. Y a partir de aquí, a la hora de subir en el número de oxidación, lo que vamos a hacer es
añadir un oxígeno, como antes. Ponemos otra vez lo mismo, H2S, y el siguiente sería el O3. Por tanto, este sería el ácido sulfuroso. El anterior sería el hiposulfuroso y este es el sulfuroso. Y por último, si le añadimos otro oxígeno más, tenemos el ácido sulfúrico. Y lo mismo que digo para el azufre, lo digo para el selenio y para el teluro. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Después, ¿se pueden construir a partir del correspondiente óxido y una molécula de agua? Pues también. Lo hacemos con el sulfúrico para verlo. En el ácido sulfúrico, el número de oxidación del azufre es +6. Luego, el correspondiente óxido sería SO3. Si le añadimos una molécula de agua, pues tenemos el ácido sulfúrico H2SO4. De momento, esto de añadir una molécula de agua va funcionando. Bueno, pues pasamos a los nitrogenoideos. Otra vez, los números de oxidación negativos no nos interesan, pero aquí vamos a hacer una distinción. Vamos a coger el nitrógeno y en realidad los únicos oxoácidos de importancia para el nitrógeno son cuando éste actúa con +3 y +5. Por tanto, olvidaos de tantísimos números de oxidación como +1, +2, +4, por lo menos a este nivel. Y podemos construir el ácido, como solo hay dos números de oxidación, ahora no hay prefijos ni hipo ni per, sino simplemente los sufijos oso e ico. En este caso, el oxoácido solo tiene un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos para el caso del número de oxidación +5, y en el caso de que el número de oxidación sea +3, pues ya sabéis, le quitáis un oxígeno. Vaya. +3. Entonces, ¿qué nombre recibirán? Lógicamente, el de menor número de oxidación será el ácido nitroso. Nitroso. Y el de mayor número de oxidación sería el ácido nítrico. Con acento, acordaos. Y ya está. Bueno, el problema que viene con el fósforo, el arsénico y el antimonio, que son estos de aquí, es que algunos de sus oxoácidos se forman con más de una molécula de agua. Entonces vamos a dejar ya acabado el ácido nítrico y nitroso, que son los únicos que debéis conocer, y vamos a ver qué ocurre con el fósforo, el arsénico y el antimonio. Bueno, pueden adicionar una molécula de agua, con lo cual la situación sería parecida a la del ácido nítrico y nitroso, pero también pueden adicionar en su expresión 2 moléculas de agua y hasta 3. ¿Cómo debemos formularlos en cada caso? Bueno, pues en estos casos, cuando el número de oxidación es el más pequeño, acabará en oso, y cuando es el más grande, acabará en ico, el ácido. Solo hay 2, no hay problema. Ahora bien, para distinguirlos, lo que haremos será, si solo se añadió una molécula de agua al óxido correspondiente, entonces el compuesto, el ácido, le llamaremos meta. Meta, el nombre del
elemento acabado en oso. En el caso de que sea el número de oxidación mayor, sería metaico. Meta, fosfórico, arsénico, etc. Metaico. Pero en el caso de que sean dos moléculas de agua las que se adicionaron, entonces se puede llamar di o antiguamente se llamaba piro. Di lo que sea difosforoso o difosfórico. Bueno, diico, para ser congruente con lo que estoy escribiendo, vamos a poner aquí ico. Difosfórico. ¿Y si son tres? Bueno, pues si son tres, podemos colocar el prefijo orto. Ortofosforoso o ortoarsenioso o ortoico. Ortofosfórico. Muy bien. Normalmente, cuando el ácido es ortofosforoso, ortofosfórico, simplemente se llama fosforoso o fosfórico. ¿De acuerdo? Entonces, para poner un ejemplo, os voy a escribir aquí una manera de hacerlo, ¿no? Vamos allá. Añadimos una paginita aquí. Imaginaos que queremos formular el ácido ortofosforoso. Bueno, el correspondiente óxido se da, si hablamos del vamos a escribirlo mejor, ortofosforoso. Eso significa que el número de oxidación con que actúa aquí el fósforo es 3, ¿no? La correspondiente fórmula del óxido sería P2 o 3. Acordaos de cómo se formulaban los óxidos. Bueno, como es orto, deberíamos añadir 3 moléculas de agua. Bueno, ¿y qué nos queda aquí? Nos queda un H6. Nos queda de fósforo, eran 2. Y de oxígeno eran 4. Acordaos que en estos casos se simplifica y nos quedaría H3, PO. No, aquí me equivoqué, disculpad, son 3 y 3 de oxígeno, 6. Perdón, y PO3. Muy bien. ¿Y si fuera el ácido ortofosfórico? Pues como aquí en el correspondiente óxido, el número de oxidación del fósforo es 5, al añadirle 3 moléculas de agua, vamos a escribirlo mejor, 3 de agua, pues nos daría el H6 P2 o 8, que simplificado nos quedaría H3 PO4, que es el famoso ácido ortofosfórico o simplemente fosfórico. ¿De acuerdo? Venga, pues ya estamos acabando, no hay mucho más. Los carbonoideos. Bueno, pues otra vez tendremos que distinguir entre el carbono, que actúa con +4. Aquí en los números de oxidación también aparece el +2, y es cierto, por ejemplo, en el monóxido de carbono
el carbono está actuando con +2. Pero en cuanto a la formación de ácido, en algunos libros se habla del ácido carbonoso. La verdad, suena fatal. El número de oxidación +2 lo vamos a dejar estar hasta la química orgánica. Efectivamente hay un ácido, que es el metanoico, pero que no se formula como estamos habituados en la química inorgánica que estamos viendo. Este ácido es el metanoico y más bien pertenece a la química orgánica. Efectivamente, si vosotros calculáis aquí el número de oxidación del carbono, pues como hay 2 oxígenos, serían 2 por -2, -4, más 2 de hidrógeno, -2. Ahí el carbono está actuando con +2, pero nadie le llama a esto ácido carbonoso. Es el metanoico. Por tanto, mejor no hablemos de él aquí. Bueno, entonces, ¿de cuál vamos a hablar? Pues en el caso del carbono, el único óxido que existe es el CO2 y por tanto solo hablaremos de un ácido, que es el llamado ácido carbónico. Así de fácil, sin más complicación. Si solo hay un número de oxidación que considerar, hablamos en términos de ICO, simplemente. Bien, después tenemos el silicio, con número de oxidación +4, el germanio, que solo vamos a considerarlo con +4, y en estos casos vuelve a aparecer el problema. Hay ácidos que se formulan añadiendo una molécula de agua y otros que se formulan añadiendo 3 moléculas de agua. Lo mismo le pasa al boro. Vamos a la página siguiente. En el caso del boro, tenemos que su número de oxidación positivo es el +3, luego el correspondiente óxido sería B o 3, B2 o 3. Vale, pues podemos añadirle una molécula de agua, pero claro, y obtenemos H2, B2 o 4, que simplificado nos queda H, B o 2. Pero este no es el ácido más importante del boro. A este le llamaremos metabórico, perdón, metabórico. Metabórico. Bueno, y entonces para agrupar este caso y el caso del silicio y del germanio, vamos a la siguiente página y lo explicamos mejor. Bueno, pues vamos a ver ahora otros casos en los que se pueden adicionar más de una molécula de agua. Es el caso del boro y del silicio. Acordaos que en el caso del arsénico, del fósforo, del antimonio, podíamos añadir distintas moléculas de agua y el resultado era, pues, diferentes ácidos. Bueno, en nomenclatura tradicional, habiéndole añadido una molécula de agua, obtenemos, en este caso, el ácido metabórico. ¿Por qué ICO? Porque tenemos un único número de oxidación. Cuando añadimos 3 moléculas de agua al correspondiente óxido de boro, obtenemos esta especie que tenemos que simplificar. El H3BO3 sería el llamado ácido ortobórico. Bien, por otra parte, el silicio actúa con número de oxidación +4 y tiene 2 ácidos. Bueno, tiene muchos, pero estos son los principales. El silicio, habiéndole añadido al óxido una molécula de agua, entonces tenemos
algo parecido a lo que es lo que sería el ácido sulfuroso. Lo que pasa que en este caso, como solo tiene un número de oxidación, este ácido se llama metasilícico. Sin embargo, si se le añaden 2 moléculas de agua al silicio no, al óxido de silicio, obtenemos el llamado ácido ortosilícico. Aquí tenemos los resultados. Vamos a ver, el metabórico sería este. Ponemos ahí. Después tenemos el ortobórico, que sería este, lo ponemos aquí abajo. El ortosilícico sería este, porque aquí está actuando, perdón, aquí le hemos añadido 2 moléculas de agua, y el metasilícico cuando solo añadimos una. Puede resultar un poco desconcertante porque, claro, le llamamos orto a veces cuando añadimos 3 moléculas de agua y a veces cuando añadimos solo 2, pero el caso del silicio es el único interesante con 2. ¿De acuerdo? Muy bien. El cromo y el manganeso. El cromo y el manganeso, como sabéis, son metales. Sin embargo, si tienen un alto número de oxidación, pueden combinarse con el hidrógeno y el oxígeno para formar ácidos. Son ácidos que hay que aprender porque salen muchísimo en la química y vamos a formularlos simplemente. En el caso del cromo, cuando actúa con +6, que es el único caso en que forma ácidos, su correspondiente óxido, Cr, vamos a ver, sería el CrO3, ¿vale? Aquí el número de oxidación es +6 para el cromo. Si nosotros añadimos una molécula de agua, pues tenemos el ácido crómico, H2CrO4. Mirad que es parecido al ácido sulfúrico, cuando el azufre también actúa con +6. Pero resulta que hay otro ácido donde también actúa con +6, el cromo, y eso ocurre porque se dimeriza este ácido. Vais a ver cómo. Entonces tenemos H2CrO4 y vamos a quitarle una molécula de agua. Y eso constituirá un ácido importantísimo en la química que se llama ácido dicrómico. Cr2O7. ¿De acuerdo? Vamos a poner la molécula de agua que hemos quitado aquí. Entonces, 4 hidrógenos, 2 cromos, 2 cromos, 8 oxígenos, 8 oxígenos. Este es el llamado ácido dicrómico. Este es el ácido crómico. ¿De acuerdo? Bueno, pues con el manganeso, cuando actúa con números de oxidación +6 y +7, también se pueden formar ácidos. Cuando actúa con +6 es exactamente igual el ácido que el ácido crómico, donde también actuaba el cromo con +6, o el ácido sulfúrico. Por tanto, el ácido mangánico, que se llamaría, ya lo podemos escribir sin necesidad de volver a formular, porque es exactamente igual. Este es el ácido mangánico. ¿De acuerdo? Y cuando actúa con +7, el ácido se llama permangánico. Entonces, vamos a formularlo. El correspondiente óxido sería Mn2O7. Cuando actúa con número de oxidación 7, le vamos a añadir el agua a ver qué ocurre. Tendremos ahora 2 hidrógenos, 2 manganesos y 8 oxígenos.
Bueno, vemos que se puede reducir, ¿no? Lo reducimos. Hay algunos compuestos que no se deben reducir, acordados de los peróxidos, por tanto hay que saber muy bien cuándo se reduce y cuándo no. Y aquí hay que quitarle un hidrógeno que yo me pasé aquí, ¿eh? Vamos a ver, a quitar, ahora quitar, lo quitamos todo y lo volvemos a poner. Este es el llamado ácido permangánico. ¿De acuerdo? Y ya está. La nomenclatura tradicional se os hará muy sencilla si la estudiáis, como yo os he dicho, por grupos. Y bueno, y después teniendo en cuenta que hay algunos casos en donde a partir del óxido, si lo queréis hacer a partir del óxido, pues hace falta saber cuántas moléculas de agua se adicionan, pero son casos tan puntuales que en general, añadiendo solo una, pues vais a obtener los oxoácidos correspondientes. Una vez que formuléis mucho, ya casi que os los vais a aprender de memoria, que es lo que hace un químico normalmente. Un químico normalmente cuando se le dice ácido dicrómico, no comienza con toda esta longaniza, ¿eh? Ya se lo sabe de memoria. Y bueno, controlad bien los números de oxidación y ahora en un segundo vamos a explicar cómo es la nomenclatura del hidrógeno, que es aceptada y es muy fácil, muy fácil. Para nombrar el ácido se inicia con la palabra hidrógeno, sin tilde, ¿eh? Y se precede del prefijo multiplicador, es decir, si lo hay. Y a continuación, entre paréntesis y sin dejar espacio, el nombre de la parte del anión que siempre acabará en ato. Aquí ya no hay osos, ¿eh? Todos son atos. No hay osos ni icos, son atos. Bueno, pues vamos a colocar algunos ejemplos y veréis qué sencillo que es. Pero claro, es tan largo que conviene conocer la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, el primero. El primero, si os fijáis, este primer ácido en nomenclatura tradicional, este ácido de aquí, si os fijáis, es el ácido hipocloroso. Hipocloroso. Bueno, ¿cómo se nombra con la nomenclatura del hidrógeno? Pues ponemos la palabra hidrógeno, si solo hay uno, sin acento. Y entre paréntesis, óxido, porque solo hay un oxígeno, óxido clorato, porque es cloro. Clorato. Ya está, hemos acabado. El siguiente, como hay dos oxígenos, sería hidrógeno y ahora dióxido. ¿De acuerdo? Dióxido sin acento, ¿eh? Clorato. Y bueno, y este es el ácido cloroso. Este es el clórico, ¿lo veis? Entonces sería clórico, lo pondríamos aquí, clórico, y este sería el hidrógeno trióxido clorato. El siguiente es el perclórico, el ácido perclórico, lo pondríamos aquí en la tradicional, y este sería el hidrógeno tetraóxido clorato. Y vamos a por este. Este es el sulfúrico. Vamos a anotarlo aquí. Sulfúrico. Y aquí, como hay dos hidrógenos, sería dihidrógeno tetraóxido clorato.
Y por último, el ácido permangánico es el ácido permangánico. Este sería el hidrógeno, entre paréntesis, tetraóxido manganato. ¿Lo veis? Qué sencillo. Pues ya está. Con estas dos nomenclaturas nos podemos apañar. Hay más, pero bueno, con esto nos va a sobrar. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí y gracias por vuestra atención. Venga, hasta luego.